Bien, empezamos. Uno, dos, tres. Buenas noches. ¿Qué tal? Bienvenidos a este espacio. Una disculpa por el ligero retraso que tuvimos. Antes que nada, les agradezco su presencia, su asistencia para quienes nos acompañan presencialmente en Guadalajara, Jalisco, México, desde donde estamos transmitiendo para el mundo a través de la red. Por supuesto que este agradecimiento, la confianza a quienes nos sintonizan en vivo en cualquier latitud del planeta, y también para quienes nos sintonizan en repetición a través de nuestra página web www.centrouniversalista.com. Como siempre nos acompaña Juan Carlos Zuno y un servidor, David Mora, que les habla al micrófono, y desde la Ciudad de México, Juliana García, a quien le mando un abrazo y un agradecimiento por el apoyo que nos brinda con el chat y sobre todo interactuando con todos los que nos acompañan en la red y que ella pues, nos hace el favor de recibir toda esa comunicación, darle orden, canalizarnos las preguntas, etcétera, etcétera. Bien, el tema de hoy es el número 23, correspondiente a nuestro primer tomo. Los días jueves estamos transmitiendo lo que corresponde al tomo 1. Este tema es contemplación. Aclaro que los días martes transmitimos temas del tomo 3, por cierto ya son de los últimos temas del tomo 3, estamos ya casi cerrando el tomo 3 en las emisiones de los martes, y en breve, en unas pocas semanas, menos de 2 meses, vamos a entrar a lo que corresponde al tomo 4 del trabajo que hemos venido ofreciendo a todos ustedes. Por lo pronto, ese tema 23, que es contemplación, viene a cerrar el preámbulo para lo que hace referencia a la meditación, todo lo que nos puede abonar para poder comprender realmente qué es la meditación. En otras palabras, la próxima semana, a esta misma hora, vamos a estar abordando ya el tema de la meditación, un tema fundamental. No hay corriente alguna que no haga referencia a la meditación en un sentido o en otro. A veces la meditación la refieren como un estado de oración, en el caso de las religiones más místicas, aunque no es realmente a lo que se refiere a la meditación, pero la entienden como un estado de oración. Otras corrientes lo entienden como un estado de comunión consigo mismo, otras corrientes hablan de un estado de presente, otras corrientes hablan de un estado de conciencia pleno. Se utilizan términos distintos, cada término tiene su propia particularidad definitivamente, pero nosotros tenemos la intención de ofrecer una visión universal y entender qué es la meditación en un sentido que entre en sintonía con todos los libros universales, que tenga de alguna manera sustento en lo que la universalidad nos ofrece, y por razones evidentes, si contamos con esa visión universal, debemos tener la confianza de que es la visión más clara que podemos tener sobre un tema. Ya abundaremos con el tema de la meditación en la siguiente charla. Por lo pronto, hoy cerramos con los temas que son preámbulos a ello. Hablamos antes del factor tiempo, le dedicamos una charla al tiempo, le dedicamos otra charla al presente, fundamental ese tema del presente, otra a la atención, otra charla a la observación. Hoy hablamos de contemplación. Y ya la próxima semana redondeamos con meditación, o más bien hoy redondeamos el preámbulo. Con todos estos temas que acabo de citar, estamos ya dando el sustento básico para que en el momento que hablemos de meditación tengamos elementos para comprender lo que realmente es la meditación, y de esa manera podamos sacudirnos las ideas vagas que de alguna manera nos han llegado de diversas corrientes y que nos han vendido ciertas ideas tergiversadas sobre lo que es la meditación, pero que en realidad no, la meditación es algo
algo muy, muy profundo, es un estado indiscutiblemente de conciencia, pero también hay que entender lo que es la conciencia. Ya vimos también el tema de conciencia y, y vuelvo a insistir, hoy redondeamos este preámbulo a través de este tema que como contemplación debemos entender que en realidad se trata de una experiencia vívida de, de unidad con el ser. Y hablar de esto no es hablar de cualquier cosa. Para empezar a hablar del ser es demasiado aventurado porque las palabras ni siquiera son suficientes para poder hablar del ser, porque el lenguaje es limitado, cada palabra tiene su propia limitación, aún en la construcción de frases y oraciones a partir de las palabras, aun cuando esa construcción de palabras sea muy clara, muy hasta poética, si queremos verlo así, el lenguaje sigue teniendo sus propias limitaciones. Desde el momento en que el lenguaje fluye en el tiempo, tiene sus límites. Por lo tanto, hablar del ser es pretender construir una idea de algo que no se puede construir, porque el ser es en sí mismo, es absoluto y el lenguaje es limitado, es relativo. Sin embargo, la contemplación es un estado en el que se puede tener esa experiencia aun cuando el lenguaje sea incapaz de comunicarla. Es una experiencia que hay que vivirla. Es una experiencia de la que no hay que hablar demasiado, porque cada vez que hablamos de ella, damos vueltas sin saber realmente lo que es. Entonces, lo mejor es no hablar demasiado de ello, pero darnos la libertad de acercarnos hasta donde nos es posible en la comprensión, y la comprensión llega también a través del lenguaje. En primera instancia, hay otros niveles de comprensión, pero en primera instancia llega a través del lenguaje, y esa experiencia del ser, esa experiencia vívida del ser, se puede vivir a través de un estado contemplativo. Un estado que se puede obtener a través de la observación, pero en un estado pleno de neutralidad. La observación indiscutiblemente nos conduce a ese estado contemplativo. Pero para que pueda darse ya el estado contemplativo, la neutralidad tiene que ser plena. Es decir, no puede haber ni un centímetro de preferencia hacia algo, de deseo hacia algo, de rechazo hacia algo. No puede haber análisis, porque en el análisis ya está implícito un deseo de llegar a un resultado, de obtener una conclusión. En esto no hay conclusiones, no hay ideas preconcebidas, es decir, prejuicios. Y ese estado de contemplativo nos permite una comunión plena entre lo manifiesto y lo no manifiesto. Nosotros vivimos en el plano de todo lo manifestado. Desde nuestra personalidad se manifestó hace algunos años, y esa manifestación va a terminar. Entonces, desde nuestra propia personalidad hasta todo lo que nos rodea, hasta la estrella más lejana, todo forma parte del plano manifiesto, del plano manifestado, del plano tangible, o llamémosle también el mundo de las formas. Todo lo que tiene forma se manifestó en algún momento. Las formas, todas tienen un principio, tienen un fin, y no existe una manifestación en las formas que sea eterna o que haya sido manifestada sin orígenes, desde más allá del tiempo, vamos. La eternidad va más allá del tiempo. Entonces las formas están en el tiempo. Y nosotros comprendemos las formas, solamente comprendemos el mundo de las formas, nuestra mente solamente comprende el mundo de las formas. Y todo lo que piensa, todo lo que proyecta, todo lo que desea, se traduce en formas.
formas corporales, formas auditivas, formas verbalizadas, formas de color, con colorido, formas dimensionales, y todo, insisto, lo que la mente concibe, entiende, proyecta, desea, todo está en las formas, porque la mente no entiende nada que no esté en las formas. Sin embargo, nuestro origen no está en las formas. El origen del universo, el origen de nosotros como personalidad, el ser, ese origen conocido como el ser, no forma parte del mundo de las formas. Origina las formas, pero no forma, pero no está en las formas, no es forma. Le da origen a la forma, pero no es forma, no tiene formas. Y un estado contemplativo nos puede permitir establecer un puente entre la forma y el mundo de las no forma, entre lo dimensional y lo adimensional, entre lo temporal y lo atemporal. Ese puente solamente se logra en un estado contemplativo. Por supuesto, es evidente que la mente no puede vivir ese estado contemplativo. No está en la naturaleza de la mente, porque la mente surgió de las formas, está en las formas y todo lo proyecta en las formas. Por eso la mente no puede, en la mente no está la posibilidad de asumir o de vivenciar un estado contemplativo. Entonces es algo que va más allá de la mente, definitivamente va más allá de la mente y permite esa comunión. Es la única posibilidad que hay de enlace entre nuestra personalidad y el ser. No hay otra posibilidad más que un estado contemplativo. Y un estado contemplativo que apenas vamos a abundar en él y evidentemente tiene que ver con el no tiempo, con el presente que es el no tiempo, con la atención y con la observación. La atención y la observación son fundamentales, por eso los vimos antes de este tema. Y antes de seguir abundando en el tema, vamos a leer la primera cita, que es de Hermes Trismegisto. Esta cita, solamente esta cita por sí sola ya nos mete de lleno el tema, porque nos conduce al propósito original del hombre original, valga la redundancia, al propósito del hombre original. Y ese hombre original es nuestro ser interior, es nuestro verdadero ser. La cita dice: es función del hombre, aclaro, aquí viene hombre con mayúscula, cuando se escribe hombre con mayúscula se refiere al verdadero hombre. Ese verdadero hombre es lo que Jesús de Nazaret llamó el Hijo del Hombre, que de repente es una frase, un término muy raro, poco comprendido, muy poco comprendido cuando habla del Hijo del Hombre, un término que por razones culturales o por lo que haya sido, a Jesús de Nazaret le toca hablar con esas palabras, en esos términos. Pero hago el paralelismo para entender por qué en esa cita de Hermes se escribe la palabra hombre con mayúscula, y esa referencia, insisto, a lo que Jesús de Nazaret dice el Hijo del Hombre, que es el hombre verdadero, el original, el ser interno. Entonces Hermes dice: es la función del hombre contemplar las obras de Dios, y para este propósito fue hecho, para que pueda ver el universo con asombrada admiración y llegue a conocer a su Hacedor. En varias ocasiones se ha comentado, y esto desde ahorita lo aclaro, lo vamos a seguir comentando porque es fundamental. Lo que dice esta cita es de lo más fundamental, es más, si no comprendemos, si no tenemos presente lo que dice esta cita, ni siquiera vamos a comprender por qué estamos en este mundo, a ese grado.
A ese grado llega de fundamental esta cita. Por eso vamos a reiterar mucho el contenido de esta cita, pero no olvidemos que está en los libros universales, porque de repente se puede creer que nosotros somos los que estamos inventando todo este discurso. Y de verdad que nosotros no tenemos ninguna intención de establecer alguna afirmación de algo que no aparezca en los libros universales. Nosotros no queremos meter nada de nuestra cosecha. Es la única forma en que podemos garantizar la transparencia de lo que les estamos comunicando. Ni de nuestra cosecha, ni de ningún maestro raro que haya fundado este trabajo, este centro universalista o esas cosas. Para nosotros los gurús ya quedaron en la historia. Los grandes maestros, a quienes les tenemos mucho respeto, ya quedaron en la historia. Este momento histórico no es para los grandes maestros. Este momento histórico es para que nosotros asimilemos lo que ya fue dicho y escrito en esta civilización, que está a nuestro alcance, y que entonces tengamos la posibilidad de aprender de nuestro propio maestro, que es nuestro ser interno. Ese es el momento histórico de hoy en día. Eso es lo que Jesús llama la venida del Espíritu Santo. Pues el Espíritu Santo lo llevamos dentro. No esperemos que llegue convertido en paloma y que nos hable, o convertido en otro personaje con barba y que nos hable también. El Espíritu Santo lo llevamos dentro. El ser interno es consustancial con el ser universal, que es el espíritu interior o el espíritu universal. El ser interior, el ser universal. Es la era del Espíritu Santo, lo que llaman la era del Espíritu Santo, pero los maestros encarnados ya quedaron en la historia. Nos dejaron cosas maravillosas que las estamos planteando aquí. Pero si queremos vivir una enseñanza de primera mano, la única posibilidad la tenemos de nuestro ser interno. Es la única posibilidad, es la era actual. Por lo pronto, en esta cita, Hermes nos dice que la función del hombre original es contemplar las obras de Dios, es decir, contemplar el universo. Y después de eso nos dice literalmente, para este propósito fue hecho. El propósito fundamental de nuestro verdadero ser es uno solo, porque nuestro verdadero ser está en la unidad con la unidad única universal. Y si nuestro ser original está en esa unidad perfecta, entonces unidad es uno. Por lo tanto, solamente puede haber un propósito. La multiformidad debemos dejarla para el mundo de las formas, para lo tangible, para lo que tiene cuerpo, forma, dimensión, color, textura, peso, materia, aunque sea ilusorio. Aunque teniendo peso, materia, color, luz y todo lo que le pongamos, es ilusorio. Porque todo el mundo de las formas es ilusorio, forma parte de un sueño, y ya hemos dado los ingredientes para comprobar y entender. Porque no basta con el hecho de comprobar. Lo fundamental es entenderlo, comprenderlo, asimilarlo. Hay que asimilar que el mundo de las formas es un sueño, es un mundo que no puede ser real desde el momento que está en proceso de desaparición. Todo lo que está en proceso de desaparición, todo lo que está en proceso de disolución, no puede ser real. Entonces, lo único real es el ser. Y ese ser interno de nosotros, que vive en unidad, tiene un solo propósito, puesto que está en unidad. Y la unidad es el uno, y nomás puede haber uno. Los propósitos múltiples son para la personalidad. Sí, la personalidad sí tiene múltiples propósitos. Y entre más propósitos, más sueña. Se siente más cómodo, se siente más a gusto la personalidad, pero entre más propósitos, más sueña. Y entre más sueña, más complacida. Como que entre más soñamos, más nos sentimos complacidos. Y entre más se cumplen nuestros sueños, más complacidos nos sentimos.
Y nosotros le decimos, se cumplió mi sueño. Literalmente lo decimos así. Cuando cumplimos un propósito, y más cuando ese propósito tenía años de espera, nuestro subconsciente luego dice, se cumplió mi sueño. Hasta la palabra sueño la utilizamos. No nos damos cuenta que el simple hecho de utilizar la palabra sueño ya es un sueño literalmente hablando, no es una realidad. Pero pues nos sentimos felices, es decir, se cumplió mi sueño. Pero los hombres como personalidad, los hombres de carne y hueso, no se conforman con un propósito, pues no. Si tuvieran un solo propósito, no le encontrarían sentido a la vida biológica, a la vida tangible. Ya se cumplió un propósito, ¿para qué quiero uno? No, necesito muchos, y no cualquier propósito, que sean buenos los propósitos, sino que chiste. Entonces, esa multiformidad de propósitos, insisto, la multiformidad de propósitos, la división, está en la personalidad, en el ser uno solo. Y ese propósito único es del que nos está hablando Hermes en esta cita. Y como es un solo propósito, por eso desde un inicio, disculpen lo reiterativo, pero espero que no se nos olvide, lo vamos a estar reiterando. Es que es inevitable que recurrentemente estemos hablando de ese propósito único. ¿Y cuál es ese propósito único del que nos habla Hermes? Contemplar el universo. Contemplar el mundo de las formas, pero contemplar. Aquí Hermes no nos dice desear el mundo de las formas. No nos dice manipular el mundo de las formas. No nos dice transformar el mundo de las formas. No nos dice poseer el mundo de las formas. Y el hombre como personalidad quiere transformar, manipular, poseer, desear, y todo eso lo quiere el hombre natural. El hombre biológico natural quiere todo eso. Es decir, en cuanto al universo, el hombre quiere muchísimas cosas. Y al hablar de universo me refiero a todo lo que lo compone, incluidos nuestros semejantes. Pues deseamos mucho a nuestros semejantes. O los deseamos para explotarlos, o los deseamos para poseerlos, o los deseamos para utilizarlos, o los deseamos para disfrutarlos. Y cuando ya no nos sirven para lo que los deseamos, pues a un ladito, el que sigue. Sean personas, sean cosas, sean tantas cosas imaginarias de la mente. Y el hombre original tiene un solo propósito. ¿Cuál es ese único propósito del hombre original? El tema de hoy. Ahora entendemos por qué el tema de hoy tiene tanto peso. Porque el tema de hoy es el propósito único del ser. Propósito único de nuestra verdadera identidad. Estas palabras que dije son muy importantes. El propósito único de nuestra verdadera identidad. Nuestro verdadero yo. Verdadero yo. No estoy hablando del super yo, del superego y del yo superior. No. Esas palabras son absurdas, torpes, tontas y nos conducen a puras tonterías del ego inferior. Porque eso de yo superior y yo magnificado y tantos términos que se le dan al yo magnificado, no es más que una forma majestuosa de mirar al yo inferior, que es la misma cosa. Superior o inferior es la misma tontería de la dualidad. Hablo del verdadero yo, verdadero, y la palabra verdadero viene de verdad. Y cuando se habla de verdad, se habla del ser, porque la verdad única está en el ser. Entonces, el propósito único, tal como nos lo dice Hermes, el propósito único del verdadero ser, de nuestra verdadera identidad, de nuestra única realidad, es contemplar. Nada más contemplar, ese es el único propósito. Y cada vez que nos sentimos deprimidos,
Cada vez que nos sentimos con miedo, cada vez que nos sentimos frustrados o también eufóricos de la emoción, es porque estamos metidos en los propósitos externos del falso yo. Aquí no hay más que verdadero yo y falso yo. Sea inferior o sea superior, sigue siendo falso yo. Y cuando estamos en estados psicológicos, emocionales densos, es porque estamos metidos en un propósito externo, si estamos enganchados en uno de los tantos propósitos externos que no son los que no corresponden al único y verdadero propósito del ser, que es contemplar, solamente contemplar. Lo que estoy diciendo ahorita es muy radical, suena muy radical, pero no me asusta, porque no son palabras mías, ni siquiera me estoy comprometiendo al decirlos, porque no son palabras mías, son palabras de los libros universales, es el legado de los grandes maestros. Es más, me compromete decirlas, porque soy responsable de asimilar lo que estoy diciendo, aun cuando no sea mío, aun cuando no sean palabras mías, el simple hecho de exponerlas y el simple hecho de que salgan de mi boca me compromete, porque eso me responsabiliza de vivir lo que está planteando aquí es Hermes. Es que hay un solo propósito nada más, contemplar. Mira el mundo, mira las plantas, mira los árboles, mira el cielo, mira las estrellas, mira tus semejantes, mira la tierra, la montaña, el agua, los ríos, mira todo, pero nada más mira, nada más. Solamente. Alguien podría decir, qué aburrido. Pues sí, para una personalidad que está acostumbrada a vivir enganchada con todos los propósitos externos, claro que le resulta aburrido lo que se habla del propósito único del ser, que es simplemente mirar. Claro, contemplar no solamente se refiere al sentido de la vista, contemplar se refiere a los 5 sentidos, al empleo de los 5 sentidos y los otros que hay, pero que no los usamos debidamente. Es el empleo de todos los sentidos, pero sin deseo, sin análisis, sin juicio y sin prejuicio, sin intención, sin nada, sin ningún propósito más que mirar, más que estar atentos, más que estar observantes, ningún propósito más que eso. Claro, suena muy raro, insisto, suena rarísimo, pero así es. Los libros universales son muy claros y vamos a ver cómo todas las corrientes nos hablan de lo mismo. Es el propósito único del ser. Que estemos embarrados en una cadena de propósitos, la mayoría adquiridos, unos prefabricados por nosotros, pero la inmensa mayoría adquiridos por herencia de nuestra propia sociedad, porque vivimos en un mundo de dormidos y no nos queda de otra más que dormirnos junto con ellos. Porque si alguien despierta entre dormidos, inmediatamente los dormidos, así dormidos, lo hacen pedazos. Por eso nos mantenemos dormidos y aun cuando no sea nuestra intención, terminamos dormidos. Desde muy pequeños la sociedad nos adormece. Y por supuesto que el estado de un hombre perfecto, perdón, un hombre despierto, iba a decir perfecto, me equivoqué. Bueno, también el verdadero ser es perfecto, no estoy tan equivocado, pero mi intención era hablar de un hombre despierto. El verdadero estado de un hombre despierto es contemplar y nada más. Un hombre despierto vive en este mundo entre dormidos, pero no está dormido. Hace lo que hace un hombre despierto, pero de vez en cuando le sigue el juego a los hombres dormidos para no meterse en complicaciones entre un mundo de dormidos. Entonces un hombre despierto, ¿qué hace? Simplemente contempla el mundo.
Y no le es difícil, no le resulta difícil entender que el único propósito es mirar al mundo. ¿Por qué no le resulta difícil? Y la razón es muy fundamental. Porque él sabe, le queda claro que no es de este mundo. Tal como dijo Jesús. Mi reino no es de este mundo. Pero además dice Jesús, y en otra cita les dice a sus apóstoles, a sus discípulos, ya les he dicho que yo no soy de este mundo, y ustedes tampoco. En su momento nos tocará leer esa cita. Lo dice con toda claridad, ya les he dicho que yo no soy de este mundo, y ustedes tampoco. Así se los dice literalmente, y ustedes tampoco. Entonces, el que un sabio se mantenga en estado contemplativo hacia el mundo, nos puede resultar a nosotros muy extraño, muy raro, pero además muy difícil, porque no está en nuestra naturaleza. Nuestra naturaleza nos exige estar enganchados con los propósitos externos de este mundo. O sea, ya nuestra naturaleza está mecánicamente enganchada con todos los propósitos de este mundo. Por eso de repente que alguien nos diga, el propósito fundamental de tu ser es simplemente mirar al mundo y ya, sin ningún agregado más que mirar y ya, observar, estar atento, contemplar al mundo y ya. Pues claro que resulta rarísimo, pero insisto, a un hombre libre, a un sabio, a un iluminado, no le resulta difícil por un simple motivo. Es plenamente consciente de que él no es de aquí. Y si alguien, tal como lo dijo Jesús, tiene una conciencia plena y absoluta de que no es de aquí, entonces, ¿qué le preocupan los intereses externos de aquí? Nada. O sea, es lógico, o sea, tiene una lógica total. O sea, la lógica es total, no es difícil comprenderlo. Cuando un sabio tiene la certeza, tiene la conciencia de que no es de aquí, tal como lo dijo, no nomás Jesús, todos los maestros lo dijeron. Nosotros no somos de aquí, estamos transitoriamente aquí, accidentalmente aquí, pero no somos de aquí. Y cuando alguien tiene esa certeza, indiscutiblemente no tiene por qué resultarle difícil dedicarse a mirar el mundo sin desearlo. ¿Por qué desear algo de un lugar de donde no pertenece? Es como si de repente nosotros, que vivimos aquí en México, nos mandan a China y nos ponemos como tontos a desear cosas de China. Espérame, yo no soy de aquí. Dentro de una semana sale mi vuelo y me voy de regreso. ¿Para qué deseo cosas de aquí? No, no tiene sentido. O alguien del Tíbet de repente viene a México, pues como que no checa que se ponga a hacer negocios y a desear echar raíces aquí. Pues no, espérame, yo soy del Tíbet, yo no soy de México. ¿Para qué echo raíces de donde yo no soy? Bueno, pues igual sucede con el sabio. Pero el sabio ya no distingue entre una nacionalidad de otra. Entiende al mundo, al planeta, completito. Y no nomás al planeta, al universo tangible. Yo no soy de este universo tangible. No soy ni de aquí, ni de las Pléyades, ni del Sol, ni de la Luna. Porque todo el universo no corresponde con mi ser. Lo digo porque hay quienes de repente fanatizados dicen, es que yo vengo de las Pléyades. Porque dice que recuerdan vidas pasadas. No, es que yo soy oriundo de Marte y por ahí anduve junto con otro maestro de Júpiter o de quién sabe qué otro planeta. Es tan estúpido y tan absurdo como decir yo soy de aquí la Tierra y estoy feliz y de aquí no me muevan. Es igual de absurdo porque las Pléyades, Marte, Venus o cualquier otro lugar son parte del mundo tangible. Y el mundo tangible no es el origen de nuestro ser. Al revés, de nuestro ser se origina el mundo tangible, es totalmente al revés. Nosotros no somos oriundos de este universo. Nuestro origen, el origen de nuestro ser no es de este universo.
Es todo lo contrario. El universo es originario de nuestro ser y del ser universal. Pero nosotros, identificados con la materia, nos arraigamos con cualquier plano de vida material, creemos que somos de ahí y automáticamente generamos propósitos externos y nos olvidamos del propósito fundamental único del que nos está hablando aquí Hermes. Un solo propósito. Contempla el universo, contempla el mundo, contempla el plano donde vives, nada más, es el único propósito, nada más, sin desearlo, sin poseerlo, sin nada, solo contemplarlo. ¿Hay algún comentario? Sí. Hay dos comentarios en la red. Sí. El primero es de Víctor Martínez de Monterrey. Un saludo, un abrazo. Nos dice Víctor, nos hace referencia a una cita de la Biblia, de Juan 15 y 18, y la cita que él nos pone dice así: no sería lo mismo si ustedes fueran del mundo, pues el mundo ama lo que es suyo, pero ustedes no son del mundo. Ah, caray, ya nos ayudó con jalar esa cita de las que les hablaba. Y no es la misma, ¿eh? Hay otra cita donde es todavía más contundente. Ya en esta cita está diciendo, ustedes no son de este mundo. Ahora, fíjense cómo hago esta observación, es muy interesante. Si nosotros quisiéramos liberarnos, no necesitaríamos leer toda la Biblia. Con entender esta única cita que nos acaba de mandar Víctor de Monterrey, ¿verdad? Sí, Víctor. Con esta cita que nos acaban de mandar, si nosotros la entendemos, la asimilamos, con eso nos liberamos. Con esa sola cita, no somos de aquí. Por lo tanto, no echemos raíces aquí, porque no somos de aquí. Si nosotros echamos raíces aquí, entonces de este mundo lo convertimos en nuestra cárcel. Y si nosotros nos vamos liberando de las raíces que ya echamos tontamente, entonces nos vamos liberando de esa cárcel. Esa es la única posibilidad de liberarnos. Y hay muchas personas que no quieren soltar nada de lo que poseen. Pero eso sí, creen que con mantras, con oraciones, con rituales y con manipulaciones de 1000 tipos se van a liberar. Y no. Desafortunadamente ahí sí le doy una muy mala noticia para los que no quieren desvincularse de sus posesiones. No hay otra posibilidad. Ahora, liberarse de las posesiones no significa venderlas o regalarlas. No, liberarse de las posesiones significa no estar identificado con ellas, significa no confiar en ellas, significa tenerlas porque seguimos el juego del mundo, pero entender que esas posesiones, sean físicas, sean tangibles o no tangibles, porque hay posesiones no tangibles, como el honor, el reconocimiento, y vaya que es una de las posesiones más deseadas, el honor y el reconocimiento. Bien, pues esas posesiones podemos tenerlas, pero si las miramos como parte del sueño, no nos va a hacer daño tenerlas. Y mismo Jesús lo dice, mismo Buda también lo dice. Es posible tenerlas, pero no confíes en ellas. No te creas que ellas son parte de ti y que ellas te engrandecen o algo. Olvídate de eso. Ahí están, pero están como parte de un sueño. ¿Por qué parte de un sueño? Porque son de un mundo que no nos corresponde. Y además de que es un mundo que no nos corresponde de pilón, es un mundo que ni siquiera es real. O sea, para acabar de rematar, no nos corresponde y además de eso es ilusorio. Entonces, está bien, tenlas, pero entiende que son parte de ese sueño. Son parte de ese mundo ilusorio que ni es tuyo, que ni es de tu naturaleza verdadera y no te llevan a ninguna parte, te llevan. No te llevan a ninguna parte verdadera, pero sí te pueden llevar a una ilusión más profunda si confías en ellas, si te identificas con esas posesiones. Había otro comentario, ¿verdad? Sí, otro comentario nos dice Poliana: la contemplación es la mimetización de la personalidad con la sintonía del universo. Así, cuando entregas el cuerpo físico a la naturaleza que le corresponde, puede liberarse el ser. Efectivamente, Poliana, la contemplación es lo que nos ayuda
a ver este cuerpo, esta personalidad como un vehículo y a deslindarnos pues de ese vehículo, porque sabemos que este vehículo es temporal, es un vehículo que tiene una fecha de caducidad, y la contemplación precisamente nos permite ver lo que somos más que esa personalidad, la parte que va a trascender, la parte que trasciende, la parte que realmente continúa, mientras que la parte que se queda aquí, que es la personalidad, se desvincula completamente hacia la naturaleza y dejamos de ser esas personas. Ese proceso de identidad que tenemos, que conforma lo que es nuestro ego, que no es malo, es necesario para la sociedad tener un ego, tener una identidad, tener alguien quién somos y cómo nos desplayamos, etc. Mas, sin embargo, lo importante en como tú comentas, Poliana, es la mimetización que tiene que ser la personalidad hacia la contemplación, la imitación de ser, soy parte, una parte de mí está contemplando y esa parte de mí es la parte que continúa y la personalidad es la parte que se queda. Muy buena cita que nos haces, Poliana. Sí, pues, de alguna manera está redondeando más o menos la idea que estamos tratando de comunicar, en el sentido de que el origen de toda la manifestación universal, incluido nuestra manifestación corpórea, el origen, pues, por su propia naturaleza es imperceptible, es incognoscible inclusive. No podemos percibirlo ni comprenderlo, porque no está en las formas. Lo que no está en las formas no lo comprende la mente, mucho menos lo percibe, porque los sentidos no lo pueden percibir. Sin embargo, la contemplación nos permite lo imposible. O sea, por naturaleza es imposible que lo tangible pueda percibir lo intangible, o que lo tangible pueda llegar a lo intangible. Por naturaleza es imposible. Sin embargo, este estado de contemplación nos permite dar ese brinco imposible. Esto que resulta imposible a la naturaleza, se hace posible. Y se hace posible cuando comprendemos este propósito único del que nos habla Hermes, de contemplar. Porque si nosotros, por unos cuantos segundos, adoptáramos un estado de sola contemplación absolutamente neutral, en que no intervenga ni el más mínimo sutil propósito de la mente, en ese estado contemplativo podemos, a través de lo manifiesto, entrar en comunión con lo inmanifiesto. Es decir, a través de lo manifiesto se nos revela la esencia de lo inmanifiesto. Es la única posibilidad. Y es única. Por eso la palabra contemplación o el estado de contemplación es tan fundamental, porque no existe otra posibilidad. Porque esta posibilidad está en el propósito único, fundamental del ser. Único, propósito único. Y como es un solo propósito del ser, entonces no hay otra puerta. No existe otra puerta. Ahora, con esto que estamos aclarando, pues yo creo que empezamos a entender por qué era fundamental ver esto antes de hablar de la meditación. Porque la meditación viene siendo una disposición de un hombre dormido para acercarse al estado de un hombre despierto a través de un estado contemplativo. O sea, la meditación es llegar a un estado contemplativo a través de una disposición humana. Me dispongo como hombre natural, dormido, me dispongo a acercarme a ese estado que me permite entrar en comunión con la esencia de las cosas. Por eso, si nosotros contemplamos en neutralidad algún objeto externo, algún objeto tangible, llegamos a la esencia intangible que también está en todos los objetos. Observando o contemplando una flor, la montaña, el mar,
el fluido de un río, y no nomás viéndolo, podemos solamente observarlo, podemos asumir ese estado contemplativo solamente con la audición. Por ejemplo, podemos sentarnos junto a un río, cerrar los ojos y solamente escuchar el murmullo del flujo del agua. Y si somos capaces de contemplar ese murmullo sin el más mínimo análisis, entonces entramos en comunión con la esencia del río y se nos revela la esencia del río. Entonces la contemplación no es solamente para lo visual, es también para lo auditivo, incluso lo tactilar, lo olfativo, para cualquiera de los sentidos, incluso los sentidos que van más allá de los 5 que conocemos y que oficialmente se manejan como los sentidos biológicos de nuestro cuerpo. Bien, pues vamos a la siguiente cita, también de Hermes Trismegisto, nos la ofrece Juan Carlos. ¿Está lista? Bien, esta cita nos conduce a lo que viene siendo la contemplación como el tema de hoy, pero también habla acerca de la filosofía. La filosofía no es otra cosa que ocuparse a través de la contemplación constante para alcanzar el conocimiento de Dios. Pero habrá muchos que harán difícil de entender la filosofía y que la corromperán con múltiples especulaciones. Bien, aquí Hermes Trismegisto nos habla acerca de la contemplación como un medio para conocer la parte divina del ser humano. La contemplación es la parte en la cual el ser humano, como comentaba Poliano, se mimetiza con el cosmos y deja que la conciencia sea. Aquí, en lo que viene siendo la parte que nos dice Hermes Trismegisto acerca de la filosofía, y en la filosofía normalmente ahorita nosotros lo abordamos como un proceso en el cual nosotros estamos llegando a ciertas coincidencias de todo lo que es la enseñanza universal. Pero la filosofía se aborda mucho en grandes debates de ideas, en especular acerca de lo que viene siendo la idea de uno con el otro, y a ver quién gana, a ver quién tiene los mejores argumentos filosóficos para que imponga su visión. Desgraciadamente es lo que comenta en ese registro, y está esto desde la historia, siempre existe esta forma de corromper la filosofía, en el cual lo que se busca es un debate, una lucha de ideas y a ver quién gana. Y el desvío de esta cultura hace que nosotros caigamos en lo que viene siendo que la filosofía y la contemplación son cosas que no son parte de lo que viene siendo la observación del ser y la parte de la conciencia. Por ejemplo, dentro de lo que viene siendo la contemplación, culturalmente creemos que cuando estamos concentrados estamos haciendo un proceso de contemplación, y no. Cuando estamos concentrados tenemos una visión estrecha de las cosas, o inclusive de lo que estamos viendo. Estamos en la mente. Estamos en la mente. Y eso nos lleva rigurosamente a un estado de análisis. Comenzamos a analizar las cosas. Si es bello, si es hermoso, si está haciendo frío, si está haciendo calor, o cómo me siento. Y eso nos lleva a decir, bueno, me gustaría estar mejor en tal sitio, y comienzo a imaginarme cosas. Entonces, desgraciadamente, la meditación se ha desviado por ahí. Hay muchas escuelas a las cuales yo he asistido y los cuales me enseñaron a meditar. Me decían, pon la mente en blanco, imagínate esto, imagínate lo otro, que estás en un bello paisaje como el que está en la gráfica. Y pues prácticamente era un proceso en el cual la mente me llevaba al baile, me llevaba a lo que viene siendo un proceso de relajación, me sentía muy bien, pero me desconectaba completamente de lo que era el aquí y el ahora, porque la imaginación lo que hace es un desvío. Y confundir la contemplación con concentración, con análisis y con imaginación, es un desvío cultural que todos tenemos. Y lo que también comenta nuestro ministro, la filosofía. La filosofía es la forma como nosotros vamos a encontrar coincidencias dentro de nosotros mismos. ¿Qué es lo que dice la enseñanza universal y qué es la vivencia propia que tiene el ser humano? Mas, sin embargo, la filosofía culturalmente lo que hace, cuando se juntan muchos filósofos, comienzan a debatir cosas, a poner ideas de un lado, a poner de otro. Los programas de televisión ahorita donde ponen diferentes gentes de diferentes religiones y cada quien debate y cada quien pone su idea para ver cuál es la más evolucionada o la mejor digerida, etc. Entonces la filosofía se desvió a un camino en el cual provoca debates. Lo que se pretende es buscar coincidencia. La filosofía lo que trata es buscar coincidencias.
entre lo que viene siendo la enseñanza universal de los grandes visionarios con lo que es mi vida propia, mi experiencia propia. Entonces aquí, como dice Hermes Trismegisto, tanto la filosofía como la contemplación serán desviadas y se corromperán por múltiples especulaciones y especuladores. Sí, el micrófono, por favor. Entonces es contemplar sin juicio la naturaleza. Sí. Lo que gustes. Cuando vimos el tema de atención, ya veíamos que puede ser objetos de atención desde lo más lejano como estrellas, satélites, etcétera, el sol mismo, La naturaleza. la naturaleza cercana, tu cuerpo, el latir de tu corazón, hasta tu mente. La mente puede ser objeto de observación y de atención y de contemplación. Sí, ¿Quién contempla? el ser. El ser. Y yo como humano nomás me dispongo. A nivel de la conciencia. Sí, nomás te dispones, la mente se entrega. Sí, es cuando la mente se entrega al corazón. Sí, porque la pregunta que usted hizo es fundamental. Quien observa, quien está atento, quien está en estado contemplativo, es el ser. Nada más, es un estado del ser. Quito la palabra un, porque un es artículo determinado. Es el estado del ser, porque es único. O sea, el estado del ser, porque es único y original, es contemplativo. El ser no tiene ningún otro estado más que contemplativo. Es su estado único. Su estado único y su propósito único. Si algo que nos ejemplifica lo que es la contemplación es en las mañanas observar el amanecer, observar el sol. Y al contemplar el sol, veo pues, el sol físico, que me produce calor, me produce luminosidad, y puedo contemplar lo que viene siendo lo más maravilloso, que es la luz, y que es un reflejo de lo que realmente somos. Nosotros somos luz. Entonces lo que estoy viendo es un reflejo de lo que internamente soy, así como está el sol exterior, está un sol interior dentro de nosotros. Y es como puedo contemplar lo que es mi conciencia, desvinculándose de lo que viene siendo la personalidad. Entonces, tanto la naturaleza puede ser un objeto, pero el sol es maravilloso, se lo recomendamos. Ya comentábamos que cualquier entidad de la naturaleza tiene desde su origen la esencia del ser original, sea entidades como nosotros, que individualmente tenemos un ser original, nuestra manifestación original del ser, o como entidades que a nivel colectivo pudieran tenerlo, como el reino animal, el reino vegetal, el reino mineral, que de manera colectiva hay un ser detrás de de todas las entidades naturales. Y ya ejemplificaba, o más bien ya trataba de exponer la idea de que a través de un estado contemplativo, mirando cualquier objeto natural, podemos entrar en comunión con esa esencia natural que está detrás de las formas, porque la contemplación es para ir más allá de la forma, es ir a la esencia de las cosas, ir más allá de las formas. Y hay una frase que Jesús de Nazaret nos ofrece en el Evangelio de Tomás, en la que dice: el universo ha surgido de mí y ha llegado hasta mí. Partan un leño y allí yo estoy. Levanten una piedra y allí me encontrarán. Entonces Jesús en esa cita que aparece en ese Evangelio de Tomás habla del carácter omnipresente del ser universal, de que el ser universal está en todo, está detrás de todo. Y esa cita pues viene a reforzar esa idea de que en un estado contemplativo, mirando cualquier objeto de la naturaleza, podemos entrar en comunión con lo que está más allá de las formas. Y pues también tiene toda su lógica al entender que es el propósito fundamental y único del ser, de ese estado contemplativo. Y este fenómeno se da, como lo anticipaba ya Polián en un comunicado que nos mandó por internet, en el que habla de ese estado que es como de mimetización. Mimetización es cuando entramos en comunión con algo.
Existe ese fenómeno de mimetización, se estudia en psicología. La mimetización se da cuando nosotros, a través de un contacto continuo con alguien, adquirimos no solamente sus rasgos psicológicos, sino hasta los rasgos físicos. Cuando un grupo de personas, sean 2, 3 o 4, conviven por muchos años y cohabitan en un mismo lugar por muchos años, después de esos años de convivencia, no solamente se parecen en su forma de expresarse, en su forma de sentir, en sus intenciones o en su forma de ver la vida, porque terminan compartiendo hasta su forma de ver la vida y de sentir la vida, sino que al rato empiezan a parecerse y empiezan a desarrollar rasgos físicos parecidos. Llega el momento en que hasta parece que son hermanos, porque llega a manifestarse en el plano físico esa comunión que hay entre ellos. Y ese fenómeno en psicología se le conoce como mimetización. Antes de desarrollar esos rasgos físicos se dan cosas curiosas. De repente, si un grupo de varias mujeres también cohabitan en un mismo lugar y conviven mucho entre ellas, llega el momento que hasta su menstruación se sintoniza. Y es muy, muy claro, muy evidente, es muy frecuente que hasta lleguen a tener su menstruación en los mismos momentos porque entran en sintonía y se sincronizan. A ese grado llega la mimetización. Bien, pues la contemplación es eso. Si lo queremos mirar desde ese fenómeno psicológico, la contemplación es como una especie de estado de mimetización con la esencia que hay detrás de las cosas. Es decir, por ejemplo, si nosotros miramos un árbol y entramos en un estado contemplativo con el árbol o con el bosque, nos mimetizamos, pero no propiamente con el árbol, sino con la esencia que está detrás del árbol, con la esencia que está detrás del bosque. Y ese estado de mimetización, insisto, no queda en una comunión con las formas, es un estado de comunión con lo que está detrás de las formas. Y ahí es hacia donde se dirige este tema va hacia allá, no se queda en las formas. Las formas se convierten en un simple vehículo para ir a lo que a lo que está detrás de ellas. Es solamente un vehículo, un instrumento. Bien, vamos a la siguiente cita, que es del Bhagavad Gita. Dejamos el hermetismo, ya leímos 2 citas de Hermes, y en el Bhagavad Gita Krishna nos dice lo siguiente: la contemplación de la luz interior a través del ojo espiritual es la adoración de aquel que habla del ser en discursos espirituales y cuyas palabras surgen de la meditación. Lo afirmo con certeza. Estas son palabras de Krishna, y en primera instancia en esta cita viene a dar respuesta a una pregunta que nos hizo usted hace unos minutos sobre quién observa. Bien, Krishna dice a través del ojo espiritual, y si es a través del ojo espiritual, ¿quién observa? Pues el espíritu. ¿Y qué es el espíritu? Pues el ser, es nuestro ser original. Entonces, el observador, el que contempla, es el ser. Ahí nos lo viene a ratificar nuevamente Krishna, y nos dice, todavía dice, aquel que habla del ser en discursos espirituales cuyas palabras surgen de la meditación. En un estado contemplativo, las palabras surgen solas. Surgen espontáneamente porque surgen ideas que llegan más allá de las palabras. Pero aquí hago una aclaración muy importante. El que las palabras surjan solas, que sí es un fenómeno genuinamente de un estado contemplativo, se puede confundir de manera terrible con un trabajo espiritista. Porque en un trabajo espiritista, y eso ya lo abordamos en el tema de la puerta falsa, que no hace mucho lo vimos en este grupo de los jueves, en una sesión espiritista, de repente alguien entrega su cuerpo y permite que se le meta una entidad X del plano astral
y que esa entidad empieza a hablar a través de su cuerpo. Una entidad desencarnada se mete y habla a través de su cuerpo. Entonces, de repente, en estado mediúmnico, en estado de trance mediúmnico, habla una entidad y empieza a hablar cosas y las palabras surgen solas. Bueno, eso nada tiene que ver con lo que está diciendo Krishna, ¿eh? Lo que dice Krishna es cuando las palabras surgen solas a través de un estado contemplativo, cuando se está hablando desde el ser. Y el fenómeno sucede. Por supuesto, no voy a tener la intención de jactarme de nada, y lo aclaro porque es muy delicado hablar en esos términos, porque jamás me voy a jactar de ser ningún iluminado ni nada parecido. Pero a nosotros, cuando exponemos temas, de repente nos ha sucedido que cuando llegan ideas incluso que nunca hemos expuesto, ideas que son congruentes porque tienen que ver con los libros universales, de repente surgen ideas, y hemos comentado que esas ideas surgen sin palabras y surgen espontáneamente cuando estamos exponiendo un tema, pero son ideas que llegan sin verbalizar. Y llegan, en un instante llega una idea que nos puede tomar 10 minutos exponerla, pero llega en un instante, es decir, llegan ideas no verbalizadas. Y cuando llegan ideas no verbalizadas vinculadas con lo que se está exponiendo, ahí es cuando sucede lo que está diciendo aquí Krishna en esta cita. Surgen palabras a través de la meditación. Claro, no necesariamente estamos en estado meditativo, pero sí estamos en un estado en el que nos abrimos y que de repente, ¡pum!, surgen ideas desde el ser. Ideas que llegan desde el ser, de las que ni siquiera habíamos pensado. Y a las que hay que ponerle palabras. Surge la idea y ¡pum! Y si esa idea llega y en ese momento no se le ponen palabras, en cosa de segundos esa idea se va y ya no vuelve, porque son ideas que tienen desde el mundo de la no forma, desde la no forma, llegan desde la no forma. Y si alguien de ustedes adopta un estado contemplativo, ya sea mirando el sol, sea en un momento de quietud en el campo o en un momento de quietud en la ciudad, no importa. Eso sí, tiene que ser un momento de quietud de uno mismo. Si afuera hay bullicio, eso no importa. Lo que importa es el estado de quietud de uno mismo. Y si en un estado de quietud de uno mismo de repente llega una idea sin palabras, cuando llegan ideas sin palabras, tengan la certeza que fue algo de lo que nos está hablando aquí Krishna. Viene desde el ser. Cuando llegan sin palabras, cuando las ideas llegan verbalizadas, que es lo más común, indiscutibles son ideas de la mente. Y todas esas ideas son condicionadas. Desde el momento en que llegan las ideas con palabras, cuando las ideas llegan verbalizadas, son de la mente y están condicionadas por muchísimos factores. Son ideas mecánicas. Por muy lúcidas que parezcan, son ideas mecánicas cuando llegan verbalizadas. Pero insisto, cuando llegan instantáneamente, sin ninguna palabra de por medio, inmediatamente se siente la inspiración. Son estados de inspiración. Esos estados de inspiración tienen que ver con un estado contemplativo. Bien, vamos a la siguiente cita, también del Bhagavad Gita. Nos va a hacer el favor Juan Carlos de leerla. A ver, ¿iba a comentar alguien algo? Una persona. Bien. Ok, esta siguiente cita es también del Bhagavad Gita y nos dice: cuando tu mente está confusa por la controversia de tantas escrituras contradictorias, deberás estar atento en la contemplación divina. Bien, precisamente es lo que comentaba David acerca de esa voz interior, ¿no? Muchos libros hablan acerca de esa voz interior, y alguien que habla magistralmente acerca de la voz interior es Elena Petronila Blavatsky en su libro La voz del silencio, porque ella quiere hacer referencia precisamente a lo que dice David. O sea, la voz interior no es una vocecita verbalizada que te esté diciendo cosas. Se puede confundir con un sentido que se conoce desde la antigüedad, que se llama clarividencia, y que las ideas surgen de otra persona y me llegan esas ideas verbalizadas. No, la voz interior viene siendo esa idea que comenta David, que se da y que surge a través de que es la idea y que nosotros ahora sí tenemos que plasmarla. Y lo dice el Bhagavad Gita: deberá estar atento a la contemplación divina. La idea va a surgir,
Normalmente nuestra mente cuando está analizando cosas, en un proceso de estar haciendo un estudio científico, lo que sea, entra en controversia por tantas ideas que lee, por tantas cosas que está analizando en su mente, y tantas cosas contradictorias que tiene por resolver. Mas, sin embargo, aquí la fórmula dice, debe de estar atento en la contemplación divina, o sea, desvincúlate de lo que viene siendo la mente, porque la mente nada más cayó en un análisis, y en el análisis son cosas repetitivas. En el análisis tenemos nosotros la memoria del pasado, los resultados del pasado, y lo que a veces tratamos es de que emerja algo nuevo. No solamente en un proceso de hacer un descubrimiento, una investigación, no, al proceso de contemplarnos, de contemplar lo que realmente somos, de contemplar la holística que tenemos entre lo que es la parte de la personalidad, que genera ideas, que es una mente, que inclusive genera un sentimiento y que vibra a veces con un mantra, con una música, lo que sea, desvincularnos de lo que es esa parte de la personalidad y ver cómo surge la idea, cómo el ser se manifiesta a través de la idea. Y eso es lo que nos dice el Bhagavad Gita. Deberá estar atento en la contemplación divina, para que surja esa idea. Bien, uno de los estados contemplativos más vivenciables se puede dar con la pareja. Hemos hablado de poder vivir estados contemplativos mirando las estrellas, el sol, el firmamento, el horizonte. Pues hay muchos objetos de contemplación. De hecho, abundamos de ello cuando vimos el tema de atención. Pero a través de un estado de éxtasis con la pareja es digamos, es un momento muy aprovechable, porque cuando hay un estado de amor en el que no hay deseo, en el que no hay intención, en el que no hay sentido de pertenencia, en el que hay libertad, dicho en otras palabras, en un estado de ese tipo, solo con mirar los ojos de la pareja, se puede llegar a un estado de ese tipo. Y son momentos que son plenamente aprovechables. Pero no hay que perder de vista que no es el único. O sea, tampoco hay que entenderlo como el único. Al final de cuentas, el estado contemplativo más profundo, el más profundo estado contemplativo se da cuando entramos en comunión con el ser interno. Pero también hay que entender que no lo podemos lograr de la noche a la mañana y nomás porque se nos ocurrió en un momento dado. Estamos tan identificados mecánicamente con el mundo que con toda facilidad nos salimos o se nos dificulta, o más bien con toda facilidad nos salimos de cualquier intentona hacia los estados contemplativos, porque más tardamos en tratar de estar en comunión con la esencia a través de algo, cuando hay otro algo que nos distrae. Es muy fácil por la inercia mecánica que traemos. ¿Puede pasar el micrófono para allá, por favor? Sí. Quería comentar que tratando de explicar o tratando de aportar un poco de didáctica, tal vez sería sentirse pleno, estando vacío, Sí. sin recursos. Sí. Y comentas con la pareja, pues, porque es uno de los placeres más comunes, donde no se requiere ni siquiera recursos financieros, pero aún solo puedes sentirte pleno. Sí, claro. Son flashes estando solo. Y también hay que aclarar que con la pareja cuando hay un amor genuino, no cuando hay cuando hay un amor cargado de todos los condicionamientos de este mundo, porque lo más común es que el amor hacia la pareja esté cargado de muchos condicionamientos de este mundo. En el libro de El arte de amar de Vishnu, está muy digerible lo que se puede entender por amor. Sería uno de los libros que a mí me gustaría recomendar. No sé, el resto. Sí, he escuchado algo de ello y no me he tocado leerlo, pero he escuchado mucho de esta referencia. Sí. Bien, muy buena recomendación. Bien, vamos a la siguiente cita
que ya viene de la tradición pitagórica. A través de Jámblico tenemos ese extracto del pensamiento de Pitágoras, en el que nos dice: el más puro es ese tipo de hombre que se dedica a la contemplación de las cosas más bellas, a quien se le da el nombre de filósofo. Ya habíamos comentado que, bueno, en este grupo no es, el tema de la filosofía viene hasta el tomo 3, pero bueno, lo anticipo, en el grupo de los martes ya habíamos visto el tema de filosofía, que quien acuñó la palabra filosofía fue Pitágoras. Él utilizó por primera vez el término filosofía en la historia. Él ofrece esa palabra para el mundo y le da un sentido profundísimo. Y Pitágoras, siempre que habla de filosofía, habla de un estado contemplativo. Hace referencia a un estado contemplativo. Entonces, aquí tendríamos que distinguir dos tipos de filosofía. La filosofía intelectual creada por el hombre natural, donde racionaliza, valora, analiza y compone y descompone al mundo, y la filosofía del hombre, que bien podríamos considerar como el padre de la filosofía, que es Pitágoras. Y Pitágoras nos da una descripción de un filósofo en un sentido muy distinto. Pitágoras solamente se limita a decir que el filósofo es aquel que vive estados contemplativos. Y así de simple describe la filosofía Pitágoras. Entonces, si nosotros queremos hacer filosofía en el sentido más profundo de la palabra, tenemos que vivir estados contemplativos, y eso nos convertiría en un genuino filósofo. Sí, está preguntando en la red que cuál es la recomendación que hiciste del libro. ¿Cómo se llama el libro de Eric? El arte de amar, de Erich Fromm. Erich Fromm fue un psicólogo que vivió, por cierto, en México, de origen alemán, pero él estuvo, creo que en la UNAM, estuvo muy vinculado con la UNAM, con el Centro de Investigación de la UNAM, y se arraigó mucho en este país y dejó cosas maravillosas. Su trabajo fue genial y tiene un reconocimiento internacional impresionante. Y ese libro particularmente dejó mucha huella, el libro del arte de amar de Erich Fromm. Sí. Sí, yo quería preguntar, ahí menciona a Pitágoras que son las cosas bellas que pueden contemplar, y me queda una duda: ¿acaso no las cosas que no son bellas no se pueden contemplar también? Bien, aquí tendríamos que entrar al tema de belleza. La palabra belleza es algo tan delicado que le vamos a dedicar 2 horas, porque lo tenemos como tema en el tomo 3. La palabra belleza está en el tomo 3, es un tema muy, muy delicado. Viene después del tema de arte, precisamente, porque la belleza también la podemos ver en 2 sentidos. En el sentido relativo, que es donde entra la relatividad entre lo bello y lo feo, pero también existe la belleza absoluta, donde no entra la relatividad. Y tanto Pitágoras como muchos de los Sócrates y todos los grandes maestros, todos hablan de la belleza en el sentido absoluto, y hablan de que la belleza solamente está en el ser. Concretamente, Hermes Trismegisto dice: solo en Dios está la belleza. Entonces hablan de una belleza que solamente existe en lo absoluto, y a esa belleza se está refiriendo Pitágoras. Sí. Sócrates dice la belleza en sí misma. La belleza, porque es en sí misma, lo absoluto es en sí mismo. Exactamente, lo absoluto es en sí mismo. A ver, y también decía que la música es la más bella de las. Sí, pero también hay que ver bueno, en qué sentido, y en qué sentido de música, ¿verdad? Habría que ver. Superior. Sí, ya. Cuando lleguemos al tema de arte, cuando abordemos el tema de arte, vamos a entrar a lo que usted está poniendo ahorita sobre la mesa. Cuando lleguemos al tema de arte, vamos a hablar mucho sobre eso, vamos a abundar sobre eso. Por lo pronto, aquí voy a hacer una aclaración. Hice una referencia en el sentido de que Pitágoras es el padre de la filosofía, porque es el
primero en la historia del hombre en emplear la palabra filosofía. Es el que aporta la palabra filosofía y el que construye toda esa visión en torno a lo que realmente es la filosofía. Por eso él hizo hincapié en la palabra filósofo. Para Pitágoras es el que vive esos estados contemplativos, el que contempla lo más bello a través de la contemplación. Entonces es el estado perfecto de un filósofo, incluso el estado genuino de la filosofía. Todo lo demás es pura especulación de filosofía, todo lo demás, porque es filosofía en el mundo relativo, en el plano de las formas, en la relatividad de la belleza, en la relatividad del bien y del mal, en la relatividad de todo. Y la aclaración que quiero hacer es en el sentido de que una de las citas anteriores de Hermes Trismegisto también hace referencia a la filosofía y al estado contemplativo en la filosofía. Y alguien puede con justa razón decir, oye, pero Hermes es mucho más antiguo que Pitágoras. Entonces, ¿cómo dicen que Pitágoras acuñó la palabra filosofía si Hermes es mucho más antiguo que él? Vivió varios miles de años antes que él, probablemente 1500, 2000, hay quienes creen que 3000 más. Pero bueno, no está bien definido, pero sí hablamos de una antigüedad milenaria comparado con Pitágoras. Bien, hago la siguiente aclaración del por qué. Las citas que hemos expuesto de Hermes vienen del Corpus Hermeticum. Las únicas citas genuinamente de Hermes, directamente de Hermes, están inscritas en jeroglíficos en un documento conocido como la Tabla Esmeraldina, donde aparecen las leyes universales y otros axiomas más. Esas son palabras directamente acuñadas por Hermes. El Corpus Hermeticum es un documento que elaboró, es un libro que elaboró un grupo de griegos extasiados por el gusto de haber descubierto la sabiduría hermética. En la época en que Grecia conquistó Egipto y que lo convirtió en parte de su imperio, pues sabemos que detrás del bien está el mal y detrás del mal está el bien. Una conquista lleva de por medio muchísima sangre, pérdidas humanas, irracionalmente, pues detrás de ese mal tan terrible vino un bien impresionante para la humanidad. Los griegos entraron en contacto con hermetistas. No entraron en contacto con Hermes, porque Hermes había vivió milenios antes. Y cuando se hicieron las pirámides, Tengo entendido que fue todavía antes de que se construyeran las pirámides Hermes. Tengo entendido que fue todavía antes, sí. Y el momento en que los griegos, tras la conquista, en el momento en que los griegos, tras la conquista de Egipto, tienen contacto con hermetistas, pero no los griegos conquistadores, hablo de un grupo de sabios griegos anónimos que entran en contacto con otro grupo de sabios egipcios anónimos, y ese grupo de sabios egipcios anónimos les muestran a los sabios griegos la sabiduría de Hermes. Los griegos quedan tan extasiados de haber descubierto esa sabiduría que escriben el Corpus Hermeticum, y cuando lo escriben le dan el crédito a Hermes. Es decir, esos griegos anónimos, porque nunca se supo el nombre de esos griegos anónimos escriben este libro y la autoría se la dan a Hermes Trismegisto. Por eso, cuando se habla del Corpus Hermeticum y eso como una cita de Hermes, en realidad no la escribió Hermes, le escribieron esos griegos anónimos a nombre de Hermes y le dan el crédito a Hermes, porque ellos dicen, es que esta sabiduría no es de nosotros, esta sabiduría no la está dejando Egipto tras esta conquista, nos la está dejando Egipto, y no es ni siquiera de Egipto, viene desde Hermes. Bueno, ni siquiera es de Hermes, es del universo, es sabiduría universal, por eso hablamos de sabiduría universal. Pero el hecho de que se hable
de que se utilice la palabra filosofía en esos escritos del Corpus Hermeticum es porque lo hicieron griegos a nombre de Hermes. Y eso fue poco después de Pitágoras. Fue poco después, ellos ya tenían el antecedente de Pitágoras y ya tenían el antecedente de la filosofía por Pitágoras, precisamente, porque Pitágoras fue el más antiguo de los griegos que les lleva toda la sabiduría a Grecia, a la antigua Grecia. Entonces, la razón es esa, por eso no vayan a pensar que hay una contradicción temporal histórica, no. Quien utiliza por primera vez la palabra de filosofía indiscutiblemente es Pitágoras y aparecen textos herméticos por narración de griegos. El Corpus Hermeticum es una narración de griegos. Entonces, es la razón. Bien, ahora, podemos entrar en éxtasis contemplativo entrando en comunión con cualquier objeto, y ya de eso hablamos a través de todas las manifestaciones externas. Quien quiera abundar en ello puede remitirse al tema de atención y vamos a hacer toda esa diversidad de opciones, porque la contemplación es empleando lo externo para llegar a lo interno, es emplear el recurso externo para llegar a lo interno. Pero más allá de cualquier recurso que utilicemos, ya puse sobre la mesa, ya hablamos incluso de la pareja, y con solo mirar a los ojos en un éxtasis de verdadero amor, sin ningún interés mundano, allí se vive ese estado contemplativo. Bien, más allá del objeto contemplado, entendamos la condición fundamental: observación en neutralidad. Lo dijimos desde el principio de esta exposición y lo enfatizamos nuevamente, porque es la condición fundamental. No importa si el objeto de atención es el horizonte, el cielo, el sol, la pareja, El nacimiento. o el nacimiento de lo que sea. Lo que importa es que observemos en neutralidad. Eso es la fundamental, una observación en estado pleno de neutralidad. Esa es, insisto, la condición fundamental. La siguiente cita es de Platón y vuelve a hablar de los verdaderos filósofos en sintonía con Hermes, en sintonía con Pitágoras, y pues los griegos fueron los que hablaron más de esto. ¿Sí? La escuchamos, Juan Carlos. Son filósofos verdaderos aquellos a quienes gusta contemplar la verdad. Platón. ¿Cuál es la verdad? Es todo, ¿no? La verdad es en el ser. Está en el ser. O sea, la verdad nada más se contempla. No se baja a análisis y ideas mentales. La verdad se contempla. No se puede hablar de ella, No se puede incluso. hablar de ella. No se puede hablar de la verdad, se puede contemplar la verdad, pero no hablar de ella. Sí, es por eso que esta cita hace referencia a Platón. Los filósofos verdaderos son aquellos que contemplan la verdad. Y es todo lo que se puede hacer, es contemplar. Desafortunadamente de esto no se habla en la Facultad de No. Filosofía. Y en ninguna universidad del mundo. Bueno, probablemente haya excepciones, pero no es común que en una escuela de filosofía se hable de esto, porque la filosofía que se enseña en las escuelas universitarias o en las instituciones universitarias, pues es filosofía en el sentido intelectual. No la rechazo por ningún motivo, tiene lo suyo, aporta grandes cosas, pero sigue siendo de carácter razonativo, sigue estando en la relatividad, sigue estando en el mundo de las formas, sigue siendo una tentativa de filosofía. Es una tentativa de filosofía. La verdadera filosofía es esta. Y no lo digo yo, no lo dice Juan Carlos, lo dice Hermes, lo dice Pitágoras, lo dice Platón, y vamos a ver quién más lo dice, porque es universal, es una visión universal. La siguiente cita es de Rudolf Steiner. Nos dice lo siguiente desde la antroposofía. Los 12 bodhisattvas, bueno, doy un contexto sobre la cita, aquí está haciendo referencia al budismo.
Y una cita vinculada con el budismo, la visión cósmica del budismo, y de que el budismo plantea que hay en la fraternidad universal o en el más allá, donde están las entidades más elevadas que ven por la humanidad, por eso hablo de la fraternidad universal. Habla de 12 bodhisattvas que eventualmente se encarna alguno de ellos. Siddhartha Gautama Buda fue una encarnación de uno de esos 12 bodhisattvas, de esa gran fraternidad universal. Y en esa cita Rudolf Steiner nos habla que los 12 bodhisattvas se hayan sentados en la gran logia espiritual, sumergidos en la contemplación de la suprema entidad que se halla en el centro y que hacia ellos hace fluir todo aquello que con la misión de cada uno deben transmitir a la evolución terrestre. Del 13º fluye lo que los 12 tienen que enseñar. Esta cita es muy interesante porque no solamente en el budismo se habla de ello, se habla de esas 12 entidades, de esa gran fraternidad universal. En el budismo les llaman bodhisattvas. Aquí nos está hablando Rudolf Steiner de una entidad central hacia donde están los 12 bodhisattvas en estado contemplativo, y esa entidad, que es la 13ª o 13ª, esa 13ª entidad es el punto magnético que irradia hacia los 12 bodhisattvas, y ellos están en estado contemplativo. Habla de un estado contemplativo hacia esa entidad central que irradia todo ese flujo. Por cierto, mismo Rudolf Steiner en otra parte de sus tratados habla de que esa energía, ese 13º, le llaman 13º eón, esa energía 13ª que está entre los 12 bodhisattvas, es la que se encarnó en Jesús de Nazaret. Es la energía del Cristo, es la energía crística, es en la que encarna la que se encarna en Jesús de Nazaret, y habla de un estado contemplativo hacia esa energía. Entonces, si nosotros asumimos un estado contemplativo, también nos mimetizamos o entramos en comunión con esa energía de ese 13º eón, que es lo que se llama la energía fundamental, lo que vimos en el tema de la fuente original. Alguien, si lo quieren, retómelo, el tema 16 de nuestro tomo 1, viene siendo esa energía. Y la responsabilidad de nosotros es entrar en comunión con ese fluido universal, con esa fuente original, que es de la que nos está hablando aquí Rudolf Steiner. Y ese número 13, curiosamente no nos habla solamente Rudolf Steiner, aparece en la tradición maya en sus construcciones. Incluso aquí en Jalisco tenemos una zona arqueológica de la que poco se habla en el mundo, porque es de un hallazgo muy reciente, es de la tradición que llaman huachimontones, y tiene unas pirámides. Hay una pirámide central escalonada, pero es la única pirámide en el mundo circular, porque todas las pirámides en el mundo tienen una base cuadrada, y esta pirámide de Huachimontones es la única en el mundo que es circular, y curiosamente nos llegó la observación porque hace algunos años estuvo con nosotros una holandesa que escribió un libro sobre los mayas, y compartimos unas cosas muy interesantes con ella, y ella se sorprendió cuando advierte y descubre que esa pirámide tiene 13 escalinatas, 13 niveles. 13 niveles. Entonces, ese número 13, el número 13 aparece muchísimo, tanto en la tradición maya. El libro que ella escribió hace mucha referencia a ese número 13, y cuando vino a Guadalajara y conoció a Huachimontones, se sorprendió cuando vio que cuenta los 13 escalinatas. ¡Caramba! También aquí aparece el número 13, y pues este número 13 tiene que ver con esta referencia que nos está diciendo también Rudolf Steiner. Entonces, bien, lo dejamos aquí.
Y un detalle más que comento antes de las últimas 3 citas es que desde las formas todo mantiene sus propias características, pero cuando uno asume estados contemplativos, puede ir uno más allá de esas características propias de cada una de las formas para ir a la esencia única que está detrás de la multiformidad de las formas, que es donde está la unidad del ser. Y es cuando uno puede convertirse en uno con el uno en la meditación. Esto es, insisto, el preámbulo para la meditación, que es de lo que vamos a hablar en la próxima charla. Ahora sí nos metemos de lleno en el tema de la meditación, pero definitivamente esto constituía la base para poder entrar, para poder comprender lo que es realmente un estado meditativo. Bien, vamos a la siguiente cita, que es del Evangelio de Buda, donde nos dice Siddhartha Gautama. Bien, la cita dice así: grande es el fruto, grande es la ventaja de una contemplación ardiente cuando se completa con una conducta recta. Grande es el fruto, grande es la ventaja de la inteligencia cuando se completa con ardiente contemplación. Bien, hace 2 referencias importantes. Una, de que la contemplación es una ventaja en cualquiera de las instancias. Claro, habla de una conducta recta, no en términos morales, sino en términos de conciencia, detrás de la contemplación, pero también habla de una inteligencia que es ardiente, que es genuina, que es completa, utiliza la palabra completa, a través de la contemplación. Entonces, en un estado contemplativo es cuando uno puede ser legítimamente inteligente. Solamente en la contemplación surge la verdadera inteligencia. La inteligencia racional de la mente que nosotros conocemos es una inteligencia muy parcial, es una inteligencia muy, muy limitada. Una inteligencia limitada que nosotros siempre buscamos emplearla con astucia para poder conquistar los propósitos que nos hemos formado en lo externo, no importa si pasamos por encima de quien pasemos. La inteligencia de la que nos habla Buda es una inteligencia que no tiene que ver con los propósitos externos, pero es la verdadera inteligencia. Vamos a la penúltima, que es de Pitágoras. Sabiduría es un conocimiento real que versa sobre lo bello, primero divino y puro, que tiene siempre una sustancia inmutable, por cuya participación las demás cosas pueden ser llamadas bellas. Filosofía es la aspiración a tal contemplación. Bien, aquí Pitágoras, y también referente a la pregunta que nos hacían acerca de qué es la belleza, aquí Pitágoras nos vislumbra acerca de lo que es la belleza, esa parte inmutable que tenemos todos los seres humanos, la parte inmutable que no cambia, la parte inmutable de todos, que es donde todos somos uno en esa unidad, todos somos lo mismo en esa unidad, en esa parte interior. Esa parte bella que menciona aquí Pitágoras, a la cual dice, primero puede ser divino y puro y que tiene siempre una sustancia inmutable. Y por lo cual la participación de las demás cosas puede ser llamadas bellas. Si nosotros aprendemos a ver la profundidad, la esencia de las cosas, estaremos viendo la belleza, lo que es la verdadera belleza. Socialmente nosotros nos sentimos muy cómodos con gente que son muy transparentes, o sea, que hacen su ego a un lado, que hacen su identidad a un lado, y que vemos la transparencia de esas personas, y es con los que mejor nos comunicamos. Quizás no llegamos al ser, pero estamos viendo esa transparencia. Llegar al ser de las cosas es primero tocar con nosotros mismos, tocar nuestra parte divina, para poder ver la parte divina de los demás. Bien, vamos a la última cita, ya con esta redondeamos el tema. Es del Evangelio de Tomás, es de los Evangelios de Nag Hammadi, de la compilación de Evangelios que vienen como los
papiros de Nag Hammadi. En ella Jesús dijo: fijen su mirada en el viviente. Ahí pone viviente con mayúscula. Obvio, el viviente es el ser original. Repito la cita, perdón por la interrupción. Fijen su mirada en el viviente mientras están vivos. No sea que luego se mueran e intenten contemplarlo y no puedan. Habla de contemplar al viviente, pero habla de contemplar al viviente mientras estamos vivos. Hace esa aclaración es importantísima y creo que es fundamental que nos vayamos con esta idea que nos está dejando Jesús de Nazaret. Por supuesto que la meta fundamental, el propósito fundamental del ser es contemplar. Y mirar contemplativamente al viviente es la comunión con el ser. No puede haber otro propósito más fundamental que ese. Bien, pues Jesús dice, háganlo, pero mientras estén vivos. No vaya a ser que se mueran y ya no puedan. ¿Qué es lo que deja claro aquí Jesús? Que esa idea que nos han vendido muchas religiones, de que si nos portamos como buenos chicos, para que ya cuando nos muramos, alguien nos tome de la mano y nos lleve por el buen camino y nos lleve al cielo, es una fantasía, es una visión demasiado infantil, es una postura infantil. Creer que después de que nos muramos, aunque no seamos conscientes, alguien nos va a llevar al mundo de la conciencia, la verdad es que es una idea terrible, nos invitan a dormirnos, nos invitan a que nos mantengamos dormidos en este mundo con esa idea. Porque nos dan la esperanza de que cuando nos muramos por ahí alguien nos va a rescatar. No. Tenemos una responsabilidad fundamental mientras estemos vivos. Y esa posibilidad de contemplar al viviente, estoy replicando las palabras de Jesús de Nazaret, esa posibilidad de contemplar al viviente solamente la podemos vivir en vida, valga la redundancia, solamente la podemos experimentar mientras estemos en vida biológica. Si nosotros perdemos uno de nuestros cuerpos, el primero que perdemos es el físico. Si perdemos uno de nuestros cuerpos, esta posibilidad queda ya casi anulada. Tendríamos que esperar a una reencarnación futura para tener una nueva oportunidad de entrar a esta posibilidad. Y que en esa nueva oportunidad, en esa marejada de propósitos externos, no nos perdamos. Porque la inmensa mayoría de la humanidad está perdida en los propósitos externos. Y este propósito fundamental interno, muy pocos humanos lo tienen visualizado. Y de esos pocos que tienen visualizado este propósito fundamental de contemplación hacia el interno, otros muy pocos lo viven. Otros muy pocos están dispuestos a sacrificar los propósitos externos por el interno. Muy pocos están dispuestos a desvincularse emocionalmente de sus propósitos externos para poder garantizar el propósito interno. Entonces, es una responsabilidad de cada uno de nosotros, está en cada uno de nosotros. Y para poder vivir, para poder experimentar esta posibilidad, no nos atengamos a que alguien nos va a ayudar. Eso está en nosotros. Y olvídense que un gurú va a llegar a ayudarnos y llevarnos de la mano. Olvídense que un maestro iluminado nos va a llevar iluminados. Olvídense que a través de mantras ya se van a transfigurar y lo van a vivir. O a través de alguna droga o a través de algún recurso ritualístico. Es una responsabilidad íntima de cada uno de nosotros. Íntima y nada más de nosotros. Sí. Cuando mueren las moradas que dijo Jesús, en la que está en contemplación. Hay muchos tipos de moradas y él habla de multiformidad de moradas. Desde el momento en que Jesús de Nazaret habla de múltiples moradas, indiscutiblemente está hablando todavía de un plano existencial porque hay multiformidad.
Y de esas múltiples moradas, quien duerme dormido deseando este mundo, va a llegar a una morada muy cercana a este mundo para prepararse la reencarnación. ¿Quién muere? Sí, quien muere dormido. Si muere, no. No, muere dormido. Sí dije muere dormido, ¿verdad? Sí lo dije bien. Quien muere dormido, sí. Quien muere dormido deseando este mundo, sufriendo porque dejó este mundo, fíjense qué absurdo, ¿no? O sea, cuando entendemos que no somos de este mundo, qué absurdo es sufrir porque dejamos este mundo. O sea, y de eso hablamos al principio de la exposición del tema, de que no somos de este mundo. Entonces, cuando alguien muere sufriendo porque deja este mundo, es porque nunca comprendió que no es este mundo. Cuando alguien tiene conciencia de que no es de este mundo, tal como dice Jesús de Nazaret, quien tiene conciencia de ello muere feliz, porque se retira de un mundo que no es suyo. Debe morir feliz porque abandona un mundo que no le pertenece. Entonces la muerte debiera de ser un momento de felicidad, debiera de ser, pero eso sucede solamente en un hombre esclarecido. Nada más se da en un hombre esclarecido. Entonces cuando alguien muere dormido, y qué mejor seña que morir sufriendo porque deja este mundo, no importa cuáles sean sus apegos y sus condiciones y sus frustraciones, normalmente son frustraciones porque él hubiera querido dejarlo en otras condiciones distintas, siempre son frustraciones, casi siempre, y cuando alguien muere dormido, deseando este mundo y sufriendo porque deja este mundo, indiscutiblemente va a llegar a una morada muy cercana a este mundo para prepararse lo más pronto posible su regreso. Pero cuando alguien muere despierto, consciente de que no es de este mundo, y con un mínimo deseo hacia este mundo, ya no digo nulo deseo porque ya será demasiado ostentoso, por lo menos con un mínimo deseo o con un limitado deseo hasta este mundo, la propia naturaleza la ubica en una morada más alejada de este mundo, donde ya el regresar o no regresar a este mundo pudiera ser hasta opcional. Pudiera convertirse en algo opcional. Por eso Jesús habla de muchas moradas. Y esas distintas moradas dependen de las condiciones de anclaje en que nosotros abandonamos este mundo. Si morimos de este mundo muy anclados a él, insisto, la morada que siga va a ser muy cercana a este, va a ser una morada muy densa. Muchos se quedan en lo que le llaman el intermedio, que es una zona de transición entre el plano físico y el plano astral. Y muchos se quedan en esa zona de transición precisamente por sus apegos hacia este mundo. Precisamente por eso. Sí. Cuando hablamos del que se suicida, que se quiere en este mundo, pero de esa manera. Pues le encanta. El que se suicida muere en un estado de profundo deseo a este mundo, pero como ese deseo no se le dio como él quería que se le diera, muere en un estado de profunda frustración, pero esa frustración es por el deseo de este mundo. Si alguien es consciente que no es de este mundo, ¿tú crees que se va a suicidar? Porque lo dejó la novia, o porque le quitaron el trabajo, o porque no se sacó la lotería, o porque perdió su equipo favorito de fútbol. Hay quienes llegan a suicidarse por eso, no lo perdamos de vista. Pues claro que si alguien es consciente de que no es de este mundo, claro que nunca se va a suicidar, va a respetar lo que es de este mundo, y como este cuerpo físico también es de este mundo, lo va a respetar y le va a dar su tiempo, y se va a retirar cuando le toca. Y no le va a preocupar suicidar, ni anticipar, ni retrasar su retirada. Cuando alguien es consciente que no es de este mundo, no le preocupa, insisto, ni anticipar, ni retrasar su retirada. Los que están identificados con este mundo y creen que son de este mundo, una de dos, o lo anticipan o lo retrasan. O se obsesionan por anticiparlo, por frustraciones, o se obsesionan por retirarlo, por seguir disfrutando de los placeres de este mundo. Pero están en la dualidad.
o lo quieren anticipar o lo quieren retirar, prolongar. Entonces, el que no es de este mundo vive en un estado de aceptación, acepta todo lo que sucede en este mundo. Pues, ¿qué me preocupa si yo no soy de aquí? Acepto lo que venga y como venga y no hay ningún problema. Entonces, hasta la aceptación, que es un estado mágico, llega espontáneamente solo por el simple hecho de comprender que no somos de aquí. Nada más por eso. Bien, no sé si hay algún comentario más. ¿Sí? ¿Escuchamos? A ver, ya que entramos esto de la permanencia o no en este mundo ilusorio, el hecho de que si un pariente tiene un problema renal, yo le puedo dar un riñón, tanto a él como a mí, se nos está dando más a la mujer. Le estoy haciendo un bien humano. Las dos cosas al mismo tiempo, es la dualidad. Le estás haciendo Porque un lo bien, estoy atando más a este mundo. le estás haciendo un bien y un mal a él y te estás haciendo un bien y un mal a ti. Porque un pedazo de ti entra en él y entra en una comunión y todas tus influencias karmáticas se las transmites a él y las influencias karmáticas de él te las transmites a ti y entra en una mezcolancia antinatural muy delicada. Muy delicada, profundamente delicada. Es un tema tan delicado que lo dejamos entre los últimos del cuarto tomo, pero tú ya te anticipaste. Hay tiempo para otra. Va a haber tiempo para eso, sí. No, para ahorita. Ah, sí, no, comenta, sí. Brevemente. Sí. Bueno, yo aunque he estado viviendo aquí, yo no dejo de pensar que para mí el ser es un fenómeno, no tienes, como es absoluto, no tiene inteligencia. Por tanto, esto por el tema de la contemplación, es hacer como una especie de comunión, interiorizándose para como que rascar un poquito de ser, ¿no? Ser, pues, para mí es como es un fenómeno, no tiene inteligencia. La pregunta sería: ¿qué necesidad tiene de ser en dado caso si ni siquiera tiene inteligencia de decir si estamos contemplando o no? Es que el ser no es inteligencia, es conciencia. Y conciencia e inteligencia no es lo mismo, definitivamente. Pero es eso, no creo que ni le va ni le viene. Al ser no le preocupa nada de lo que sucede aquí en el plano físico. Nada, no. Lo que aquí sucede en el plano externo Es una experiencia nada más personal. no le preocupa. Como llamada también se te quiere, que no. Y si lo enmarcamos en lo que tanto insistimos en el tema, al ser en un momento dado lo único que le preocupa, y eso por ponerle palabras, porque las palabras se quedan limitadas, lo único que le preocupa es su propósito único, fundamental, que es observar, contemplar. O sea, lo único que le ocupa al ser es observar lo que sucede, pero no le preocupa qué sucede. Simplemente observa lo que sucede y ya, es todo. Sin poner ningún calificativo a lo que sucede. ¿Sí? Ahí es donde entendemos mejor la neutralidad. La neutralidad es un estado del ser. Cuando hablamos de neutralidad estamos hablando de la cualidad del ser. El ser es absolutamente neutral. Por cierto, se habla de ello en la película Avatar. Si alguien vio la película Avatar, cuando hablan del árbol de la vida, que es la manifestación inmediata del ser, hay un momento en que dicen, es que el árbol no se involucra. No le pidas nada porque no se involucra. Así lo dicen plenamente. Es una película interesantísima, hace unos planteamientos muy interesantes. Uno de ellos es ese. Él no se involucra, no le pidas nada. ¿Para qué le pides si no se involucra? ¿Por qué? Pues porque el propósito fundamental de ser es observar, nada más, contempla. Pero no te metas, no hagas nada, ni desees nada, ni te preocupe lo que sucede. Es un sueño. Bien, en la red hay algo, ya todo en orden, bien, entonces no hay ninguna pregunta más en la red. Con eso cerramos el tema. Vuelvo a repetir, de hoy en 8, la próxima semana a esta misma hora, abordamos el tema meditación, ya para redondear toda esta secuencia de temas, y también los invitamos los martes a que nos acompañen a la misma hora con temas del tomo 3 que lo estamos terminando. Muchas gracias. Hasta la próxima.